¿Qué tal, amigos y amigas? Es un verdadero gusto estar nuevamente en este espacio de radio, Voz Cuenca Radio, una revista digital en la que abordamos una gran cantidad de temas, sobre todo de conocimiento, de investigación, de debate, de reflexión que se gesta aquí en las aulas universitarias. Y lo que nos convoca en esta ocasión pasa fundamentalmente por la celebración o conmemoración del Día del Ambiente el pasado 5 de junio y que ha desarrollado o ha permitido el desarrollo de una serie de actividades que nos llevan a reflexionar sobre la problemática, especialmente la del cambio climático. En marzo del año 2023, Alausí fue escenario de una de las tragedias más dolorosas provocadas por un deslave aquí en Ecuador. Más de 60 personas fallecieron y centenares quedaron damnificadas. Más recientemente, en mayo de 2025, un hecho similar ocurrió en Blatte, en Suiza, cuando un glaciar colapsó provocando un enorme deslizamiento de tierra. La diferencia es que allá no hubo víctimas fatales porque el pueblo fue evacuado a tiempo. Hoy conversaremos sobre estas dos historias paralelas que revelan una misma realidad. El cambio climático ya no es una experiencia lejana o una amenaza lejana, es una emergencia presente. Hablaremos sobre las causas, las consecuencias, las desigualdades de este cambio climático, pero sobre todo el rol clave que tenemos en este momento, que es el de la adaptación. Y nos acompaña para ello Mario Córdoba, con quien reflexionaremos sobre lo que nos está diciendo en este momento la Tierra y sobre todo qué tan preparados estamos para escucharlo. Mario es además coordinador del Grupo de Hidrología y Clima, docente e investigador de la Universidad de Cuenca. Mario, qué gusto que nos acompañe. Pues quizás la pregunta inicial pasa precisamente sobre lo que estamos viviendo frente al cambio climático. Esto ya no es una expectativa, no es una amenaza, es una realidad y los efectos ya los estamos sintiendo, no solamente aquí en el Ecuador, sino en todo el planeta. Rosana, mucho gusto nuevamente compartir un espacio con usted para conversar de estos temas que siempre son urgentes, siempre son relevantes. Creo que es súper importante empezar poniéndonos, sintiendo la urgencia de lo que estamos viviendo. Prefiero por eso a veces yo en las clases que tengo de sostenibilidad y cambio climático, en las charlas en las que soy invitado a espacios como este, tal vez invitarnos a no solo hablar de cambio climático, sino empezar a usar un poco más el término crisis climática. Porque justamente este término nos llama a la urgencia, nos llama a la acción, nos dice que ya no es algo que va a suceder en el futuro, no es algo que vamos a esperar en las próximas décadas, en las próximas generaciones, sino es algo que ya hemos visto ya no solo en los periódicos de lugares lejanos, de otros países, sino que hemos visto ya por nuestras ventanas, que hemos vivido en carne propia, como por ejemplo el deslave que usted bien mencionaba, asociado en gran medida a lluvias extremas que llegaron en esa época lluviosa de aquel año, pero también ya las crisis eléctricas que hemos vivido en el año 2023, en el año 2024, asociado a esta sequía, que hay algunos expertos que ya prefieren no referirse a dos sequías separadas, una en el 2023 y en el 2024, sino hablar como un evento completo que nunca cesó, ¿no? Un evento que fue multianual, una sequía a gran escala que empezó en la selva amazónica y se extendió hasta nuestra región, que causó que tengamos sequías nunca antes vistas, niveles de agua en los ríos nunca antes vistos. Se hablaba en algunos sitios de la Amazonía donde se llevan registros largos de los niveles más bajos registrados en los últimos 150 años, y que suceda esto un año después del otro nos habla ya de que estamos viviendo una crisis climática, de que estos impactos ya no son de un clima normal, no son de un clima estable, sino que son de un clima que ha sido ya perturbado por la acción del ser humano. Ahora, Mario, en este contexto a menudo hablamos de que es necesario implementar una serie de acciones que nos permitan combatir la crisis climática, pero de aquí, frente a lo que estamos viviendo, ya no solamente hablamos de mitigación, ya no solamente hablamos del combate al cambio climático, sino que es necesario y urgente empezar a hablar de la adaptación. Precisamente estos cambios adversos que ya usted nos pudo comentar en esta primera introducción y estas realidades adversas que hemos vivido, que las hemos sentido directamente. La más reciente sequía creo que fue profundamente doloroso y preocupante, sobre todo para los cuencanos, el ver a nuestros ríos prácticamente secos, sin una gota de agua. Esta es una realidad que ya la estamos sintiendo y que no la vamos a dejar de sentir, al menos
en un largo periodo, en un largo plazo, en la medida en la que las naciones vayan tomando decisiones. Frente a ello, es necesario empezar a adaptarse. Y eso implica también tomar una serie de medidas. Y aquí en este contexto nos preguntamos, a propósito de la comparación de estos dos desastres naturales, uno en Suiza, otro aquí en el país, en Alausí, ¿cuán preparados estamos? Bueno, quisiera empezar la respuesta a esta pregunta, tal vez definiendo para la audiencia exactamente y rápidamente cuál es la diferencia entre mitigación y adaptación, que son dos términos muy populares, dos términos asociados a las medidas que tomamos frente al cambio climático. Cuando hablamos de mitigación nos referimos a las medidas que están orientadas a disminuir la emisión de gases de efecto invernadero, por lo tanto a frenar esta aceleración, este calentamiento en sí que tenemos del planeta. Entonces, al reducir nuestras emisiones, lo que intentamos es no seguir calentando el planeta y por lo tanto no seguir cambiando el clima. Cuando hablamos de adaptación, estamos hablando de medidas que están orientadas a minimizar los impactos de estos eventos extremos que justamente el cambio climático causa. Y lo que comentaba en el artículo, invito de paso a la audiencia a leerlo para que encuentren más detalles de lo que vamos a conversar aquí. Lo que comparto en el artículo y lo que planteo ahí es que sobre todo para países como el nuestro es súper urgente empezar a tomar medidas de adaptación. ¿Por qué? Porque la mitigación lastimosamente no está tan en nuestras manos. Lo que hagamos como mitigación lastimosamente no tendrá un impacto significativo a escala global. Si se calcula que un país tan pequeño como Ecuador tendría apenas décimas o si no centésimas de grado Celsius en el impacto de enfriar el cambio climático. Entonces, lo que sí es importante es que nos unamos a las acciones globales, que colaboremos, que cooperemos, que asistamos a las reuniones, que nos pongamos en el debate global, que empujemos a los países más industrializados, a los países que más gases de efecto invernadero emiten, invitar a empujar a que esos países tomen acciones drásticas y urgentes para frenar el cambio climático. Por nuestro lado, lo que podemos hacer y lo que es urgente, lo que ya hemos visto que es urgente y que lastimosamente no estamos preparados de manera adecuada, es tomar acciones para la adaptación al cambio climático. Por ejemplo, vimos aquí en nuestra ciudad, en Cuenca, el año anterior, ya en este segundo año de esta sequía multianual que estuvimos yo creo que tal vez a 1 o 2 semanas de que empezar a tener racionamientos de agua potable en nuestros hogares asociados a esta sequía, ¿no? Si bien la crisis eléctrica fue súper fuerte, hubo momentos incluso en el que tuvimos 14 horas de apagones en el día, creo que no podemos imaginar si a eso se le suma una crisis más allá, una crisis que llegue a impactarnos en la seguridad hídrica y que tengamos ya cortes de agua, ¿no? Estuvimos muy cerca de eso y lo que nos dicen las proyecciones climáticas, lo que nos dicen los modelos climáticos, es que si no tomamos acciones inmediatas para adaptarnos justamente a estas sequías que seguramente van a ser más frecuentes y más fuertes, vamos a tener sí o sí ya en algún momento muy cercano racionamientos de agua potable. Entonces tenemos que empezar a tomar medidas ya para adaptarnos a esos impactos. Y este solo es uno de los ejemplos, ¿no? Hay muchas formas más en las que el cambio climático nos impacta, los incendios forestales también. Que también los vivimos. Fueron tan grandes y tan fuertes. Estos, tal vez a veces nos es difícil conectar directamente el cambio climático con los incendios forestales, pero lo que tenemos que saber es que hay variables que el cambio climático magnifica, que hacen que los incendios forestales sean más fuertes. Es decir, en una sequía, obviamente el aire está más seco, el suelo está más seco, la vegetación está más seca, tenemos, a veces esto está acompañado por vientos más fuertes, y todo esto hace posible que una vez que tenemos una chispa que enciende un incendio, este arda con más calor y sea capaz de propagarse a un área mucho más grande, ¿no? Ahora, Mario, cuando hablamos de que tenemos que adaptarnos, esto implica una gran cantidad de acciones desde distintas instancias. Yo me pregunto aquí, ¿cuánto de esto pasa por la política pública? Es decir, los gobiernos autónomos descentralizados en todos sus niveles, el gobierno central, la academia, en este caso nosotros, nuestro rol como Universidad de Cuenca debe sumarse a través de la investigación, a través de el compartir conocimientos y experiencias y precisamente que sean los insumos necesarios para una política pública que en este caso sea eficiente, que sea oportuna, porque la adaptación, como vemos, no solamente es necesario para
reducir las posibilidades de un riesgo, sino que marca la diferencia hasta en la vida y la muerte. Estoy de acuerdo. Justamente aprovecho, me viene súper bien este tema en este momento porque le contaba a Rosana fuera de cámaras que estamos por recibir la visita de una colega de Estados Unidos. Ella es profesora de Ciencias Políticas, es directora del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Nuevo México y hemos estado conversando con ella en estos días. Estamos preparando una clase, vamos a dictar una clase en nuestra maestría en hidrología esta semana sobre, le estamos llamando la teoría y la ciencia del cambio climático. Entonces, en esta clase lo que queremos abordar es justamente cuáles son los desafíos que tenemos para tomar decisiones adecuadas, ya con toda la ciencia que tenemos, con todos los datos que tenemos, los modelos que tenemos, con la evidencia que tenemos, cuáles son los desafíos y cuáles son las limitaciones que tenemos en el momento de traducir eso a política pública, ¿no? Entonces ahora se me vienen a la mente de las conversaciones que he tenido con mi colega estas últimas semanas. Creo que hay dos cosas que son súper relevantes para nosotros. La una es el problema de los ciclos electorales, ¿no? Cuando uno habla de cambio climático, cuando uno habla de impactos del cambio climático, de la frecuencia con la que se producen estos eventos extremos, es difícil que coincidan con un ciclo electoral, ¿no? Acá tenemos ciclos electorales de 4 años, de 5 años, me corrige si me equivoco, en la alcaldía. Entonces, los políticos están pensando casi que siempre en la próxima campaña, en reelegirse, y eso hace que estos planes que deberían tomarse para adaptarnos al cambio climático, que tal vez toman 10 años, 12 años, 15 años para implementarlos de manera correcta, escapen al horizonte que un político normalmente tiene si está pensando solo en reelegirse, ¿no? Entonces, este es uno de los desafíos para combinar la política y la ciencia, ¿no? Pero además hay una tendencia global que está surgiendo con fuerza, una tendencia negacionista frente al cambio climático y a la crisis climática, y esto pasa incluso por potencias mundiales que tienen la obligación y la responsabilidad principal frente a lo que pueden hacer respecto de lo que podríamos hacer nosotros para combatir, mitigar los efectos del cambio climático. Eso también es una preocupación. Sí, a mí me parece que estamos todavía como país en Ecuador en una situación, no sé si decirle privilegiada, pero una situación buena en cuanto a ese problema. Hace un par de años, 2, 3 años, veía una charla de una científica atmosférica de Estados Unidos que nos daba una charla acá en Ecuador y ella comparaba los números justamente de escepticismo climático entre Estados Unidos y Ecuador, y lo que ella reportaba era que mientras en Estados Unidos más o menos la mitad de la gente negaba la huella del ser humano en el cambio climático, se reportaba que con los datos que existían, para Ecuador ese número se encontraba apenas en el 20%, ¿no? Entonces, quisiera ver una actualización de esos números, no sé si ha subido o ha bajado, no sé si nos mantenemos, pero yo creo que por ahí tenemos una ventaja, ¿no? Como país, al menos yo no me he encontrado nunca con alguien que me diga, porque además me preguntan qué hago, yo les digo, bueno, yo enseño cambio climático y estoy súper propenso a que si hay gente que está opuesta me intente discutir, me debata. La verdad que aquí en Ecuador no me ha pasado en otros lados. Hay gente de otros lados que sí me ha dicho, oye, pero demuéstrame, yo no te creo, no estoy seguro, pero acá en Ecuador no siento eso. Entonces, creo que eso deberíamos aprovecharlo. Pero de creer en que existe y que el cambio climático ya es una realidad, a la voluntad de tomar e implementar acciones, todavía hay una brecha también. Desde el punto de vista personal, aunque diga, yo no utilizo sorbetes de plástico, procuro caminar y no utilizar el vehículo en la medida de todas mis posibilidades, o utilizar el transporte público, es decir, todas las medidas que puedan estar muy personalmente al alcance. Todavía hay también una brecha grande si nos ponemos solamente a ver cuánto se recicla aquí en la ciudad de Cuenca. Sí, no sé, no tengo el dato, pero de nuevo, si hablamos de no usar sorbetes o caminar o no usar tanto el auto, estamos hablando de medidas para mitigar el cambio climático, ¿no? Y yo creo que lo urgente de verdad es que nos adaptemos. Y eso sí debe nacer desde nuestros gobiernos locales, desde nuestros gobiernos nacionales. Y ahí sí creo que como ciudadanía la deuda que tenemos es exigir colectivamente que este tipo de medidas se incluyan en los planes de gobierno de las autoridades, que es algo que no les exigimos. Les hemos exigido últimamente, y me alegro mucho que cuidemos las fuentes de agua. Ya es una idea que tiene la gente, que tiene la ciudad, como protejamos el medio ambiente, pero no estamos viendo que el cambio climático también nos pone una amenaza muy seria para el futuro, ¿no? Entonces creo que en nuestras agendas políticas, desde los colectivos, desde los movimientos políticos que hacen campaña, que exigen a los candidatos y a las candidatas que cada vez nos vienen a pedir nuestro voto,
que incluyen en esta agenda, más allá de sus ciclos electorales, más allá de sus ambiciones de reelección, que incluyan ya política seria para poder adaptarnos al cambio climático y para no que cada crisis que se venga no nos impacte de peor manera. Ahora, Mario, ¿cuánto como universidad, como academia, debemos involucrarnos en esto? Yo creo que al menos aquí en la Universidad de Cuenca hay una experiencia desde la investigación profunda respecto de los temas ambientales, del tema hidrológico, del agua, del suelo. Sin embargo, nos preguntamos cuánto de esto realmente ha sido trasladado hacia la reflexión ya en el campo de la política, de la toma de decisiones en el ámbito social. ¿Cuánto de esto estamos saliendo hacia afuera a mostrar, a exponer y a decir, bueno, aquí tenemos toda la evidencia científica y esto es lo que tenemos que hacer? Bueno, aprovecho para contarle, justamente en este desafío que se nos viene con la disponibilidad de agua potable en el futuro de la ciudad, tenemos un proyecto de investigación que ya trabaja de manera muy cercana con ETAPA. Es un proyecto financiado por fondos belgas, por el BLIR. Colaboramos con colegas de la Universidad de la SUAY, estamos colegas de la Universidad de Cuenca y de manera muy cercana con ETAPA. Y el objetivo de este proyecto es que la investigación que estamos realizando se refleje ya en política, en ayuda para la toma de decisiones, para que ETAPA pueda empezar a generar estrategias para asegurar la disponibilidad del agua potable. Tenemos planteado un horizonte del 2050, ¿no? Entonces aquí es un muy buen ejemplo. Tenemos 2 estudiantes doctorales en este proyecto. Uno de ellos está trabajando en traducir estos modelos climáticos globales que a veces no nos entregan información certera para nuestra ciudad. Está reduciendo la escala para que esta información pueda ser usada para tomar decisiones ya para nosotros. Y hay otro estudiante doctoral que está trabajando en un ámbito un poco más social, está estudiando los hábitos de la población, cuánto consumimos en realidad como ciudad, dónde consumimos más, dónde consumimos menos, en qué tipo de actividades estamos dispuestos a tal vez no usar agua potable, sino agua que recolectamos de la lluvia, y de estas 2 maneras intentar desde el un lado saber cuánta agua vamos a tener en el futuro, y desde el otro lado, cómo podemos ya incidir en la gente, en la población, para que cambie sus hábitos y disminuir el consumo, lo que nos puede ayudar a asegurarnos. Este es un buen ejemplo, ¿no? Pero claro, estamos hablando ahorita solo de esta parte peculiar, de esta parte específica, que es el agua potable. Luego, ya la deuda es empezar a pensar en soluciones que apunten a reducir los impactos de las inundaciones, por ejemplo, de toda la urbanización que está teniendo la ciudad de Cuenca acelerada hacia las laderas, que es lo que hace zonas de riesgo. Entonces, ahí tal vez ya estamos con unas primeras ideas, pero lo que yo creo que se viene en el futuro será ya empezar a pilotear soluciones basadas en la naturaleza, modelos de alerta temprana que nos permitan también anticiparnos a este otro tipo de eventos, ¿no? Que son la otra cara de la moneda de las sequías. Bueno, Mario, tenemos ya que ir cerrando este diálogo, quizás a manera de conclusión o quizás una invitación final, un mensaje final de lo que implica toda esta problemática y la conciencia que debemos tener como ciudadanos, como ciudadanas, como academia, como universidades, como sector público, como sector privado también. Eso es fundamental, de alguna manera, el involucramiento de toda la sociedad en su conjunto. Sí, ese es justamente el llamado con el que intento finalizar también el artículo, que está en la edición de junio de la revista, que yo creo que la única oportunidad que tenemos de adaptarnos de manera adecuada, de que no nos impacte tan fuertemente el cambio climático, es que unamos esfuerzos entre todos, ¿no? Y cuando hablo de todos, hablo de los gobiernos locales, de los gobiernos nacionales, hablo de las instituciones públicas, de las instituciones privadas, de la universidad, no solo la Universidad de Cuenca, sino todas las universidades, y tal vez más allá de Cuenca, sino las del país, porque seguramente en todas estas instituciones hay gente que puede aportar, hay gente cuyo conocimiento es complementario al del otro, hay gente que puede incidir en un espacio o en otro. Y también como ciudadanía ya, aparte de todas estas instituciones, mi llamado sí es a exigirle un poco más a nuestros políticos, a ver un poco más allá de la próxima elección, a pensar en qué puede pasar si empezamos a tener una sequía como la que tuvimos el año anterior ya cada año. Si hemos visto ya los modelos, lo que nos dicen para el futuro es que una sequía como la que tuvimos en el 2023 y en el 2024 va a ser el año promedio de aquí a unos 25 años. Entonces imagínense cómo van a ser las sequías del futuro, ¿no? Y también un llamado a intentar, a ejercitar nuestra memoria para que no sea tan frágil, para no olvidar la sequía con la inundación del año siguiente.
Bueno, Mario, queremos agradecerle. Les invitamos, como ya el mismo Mario nos dijo, tenemos el artículo en nuestra edición más reciente de Voz Cuenca. Está en todas nuestras plataformas digitales. Les invitamos a revisarlo, a compartirlo y seguiremos estando en nuevos diálogos y nuevos espacios aquí en Voz Cuenca Radio.